Señor, tu nombre santo es, tu nombre es glorioso, tu nombre es sin igual, incomparable. Como dice allí Cantares, tu nombre es como un ungüento derramado. Tu nombre está sobre todo nombre. Tu nombre habla de tu carácter perfecto, de tu santidad, de tu pureza, de tu misericordia, de tu gracia, de tu fidelidad, de tu omnipotencia, omnisciencia, del Dios que tenemos. Tu nombre santo es. Gracias también porque pronto el Señor Jesús vendrá y estaremos para siempre con nuestro Señor. Padre, gracias por ese tiempo que nos das para tener una reflexión en tu palabra. Que tú, Señor, des alimento a cada uno conforme a tu voluntad. Que nos ayudes a ver y que seas tú quien hable, que quites cualquier estorbo en la persona para que realmente sea la voz de Dios y no de hombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay palabras en el mundo cristiano, evangélico. Escuchamos seguido palabras como bendecir, diga, pero ¿qué significan? Pues vamos a reflexionar un poco acerca del significado. En el Nuevo Testamento sabemos que el original está en griego y la palabra traducida bendición viene del griego eulogia. Eu es bien. Entonces traduce alabanza, bendición, hablar bien. Bendecir es bien decir, hablar bien. Pero la bendición de que habla la Escritura es más que un simple deseo de felicidad. Miremos en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así, Abraham dice, creyó a Dios, Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe son hijos de Abraham. Versículo 8. Gálatas 3:8. La escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Que por la ley ninguno, o sea, ni uno, se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató, Cristo nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, lo dice Efesios, e hijos de maldición. Suena fuerte, ¿verdad? Pero así es. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo, una persona por naturaleza, pues, religiosa, judío, como él mismo lo relata, su testimonio fariseo de fariseos. Y un estudioso de las escrituras en su tiempo, en el contexto judío. Este hombre dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
Y cada uno de nosotros puede decir, yo era maldito por la ley hasta que Cristo vino a mi vida y en él yo tengo bendición. Por él yo tengo bendición. Como la promesa que le fue dicha a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, y es en Cristo. La pregunta es, ¿qué significa esa bendición, cierto? ¿Qué significa que serán benditas todas las naciones? ¿Qué significa que tenemos en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzó? Nos alcanzó. Allí en Efesios capítulo 1, ahí, a continuación de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Interesante que Pablo bendice al que lo bendijo. Y podemos hacer nosotros lo mismo, bendecir al que nos bendijo. Bendito sea Dios y Padre que nos bendijo. Habla de un momento en el pasado. ¿Cuándo? Cuando creímos. Nos bendijo. ¿Con cuántas bendiciones nos bendijo? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales, Cristo Jesús. ¿Cuánto es todo eso? ¿Cuánto tenemos en Cristo? No lo sabemos. Tenemos una impresionante riqueza en Él que no entendemos. Somos benditos con toda bendición espiritual. El Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, una de esas bendiciones es un lugar en la casa del Padre. Otra bendición es que nuestros pecados serán perdonados o ya fueron perdonados. La sangre de Jesucristo nos limpia de ¿cuántos? De todo pecado. Y hay algo que no entendemos, la dimensión de eso, que lo hemos leído seguramente, que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué significa esa frase? ¿Quién puede entenderla mientras estemos en esta carne? Que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Somos benditos, tenemos bendiciones extraordinarias. Y muchas veces cuando nos sentimos tristes, agobiados, cargados, hemos perdido de vista lo que tenemos por el Señor para centrarnos solo en lo que tenemos ahora acá, en el problema, en la dificultad, la necesidad. Y perdemos de vista aquello que el Señor ya nos dio en Cristo. Para entender un poco lo que es esto de benditos, de bendición que tenemos en Él, quise buscar, encontré un ejemplo en el Antiguo Testamento acerca de una maldición, porque a veces entendiendo lo contrario, el antónimo, la maldición, entendemos un poco qué es bendición. Y es en Jueces, capítulo 9. Jueces, Jueces 9, versículo 1. Sí, recordamos los jueces, uno de
de los hombres utilizados por Dios fue Gedeón. Si lo han escuchado, un hombre Gedeón, uno de los jueces. Pues cuando usted lee en Jueces capítulo 9, Jerobal se refiere a la misma persona, Gedeón. Y resulta que Gedeón tuvo muchas mujeres y tuvo concubinas. Según el contexto, él tuvo 70 hijos. 9:1 dice, Abimelech, hijo de Jerobal, o sea, hijo de Gedeón, fue así que Gedeón había muerto, el líder en ese momento espiritual del pueblo había muerto, alguien tenía que asumir. ¿Quién iba a asumir esa responsabilidad, ese privilegio de reinar, por decirlo así? Aunque Gedeón no fue rey sino juez, pero lideraba el pueblo. Dice, Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquén, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre, su madre, diciendo, yo ruego que digáis en oído de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres, o sea, los hermanos de él, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Era hijo de una concubina con Gedeón. Versículo 3, hablaron por él los hermanos de su madre, en oída de todos los de Siquén, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Le dijeron 70, le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, a los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Cuando se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo, fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que está en Siquén. Esto lo hizo él, Abimelech. Utilizó astucia, una estrategia, y así quedó por rey como unos 3 años sobre el pueblo de Israel. Pero quedó uno, se escapó uno, Jotán, un hermano de él. Entonces, en el versículo 16 dice, Jotán está hablando, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, y le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado de contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y el goce de vosotros. Si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo, fuego salga de los de Siquén, la casa de Milo, que consuma a Abimelech. En otras palabras, que se destruyan el uno con el otro, el de Siquén y Abimelech. Usted sigue leyendo, entonces después en casa puede leer el resto del capítulo 9, encuentra cómo Abimelech termina destruyendo esta ciudad y cómo una mujer desde una torre lanza una rueda de molino y rompe el cráneo de Abimelech. Así que él muere. Se cumplió esto. ¿Qué pasa? Miren el versículo 56 del mismo capítulo 9. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos, ¿qué cosa? La maldición de Jotán, hijo de Jeroboam. ¿Cuál es la maldición? Que se destruyeran los unos a los otros. Esto implicaba muerte, deslealtad, dolor, daño. La maldición. Entonces, si eso implica una maldición, ¿qué puede implicar la bendición? Vida,
esperanza, paz, salud, tranquilidad. Si nosotros estuviéramos sin Cristo, lejos en la eternidad de Dios, en la condenación eterna, pero ahora hemos recibido vida eterna. ¿Cuánta bendición es esa que tenemos en Él? Merecíamos la maldición, pero hoy en Cristo tenemos la bendición. Hoy en Él tenemos bendición. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. 2 Corintios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Bendito sea Dios. Efesios 1:3. Ahí un poquito más adelante. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre. Mire, se lo puede aprender fácil. 2 Corintios 1:3, Efesios 1:3 dicen algo similar y después pasaremos a 2 Pedro 1:3, también dice algo similar. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y 2 Pedro 1:3. Perdón, primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito sea el Dios y Padre. Miren cómo nuestro corazón debe ser corazones que rinden bendición al Dios que nos salvó. Leamos una última cita en Tercera de Juan, ahí cerca. Tercera de Juan, versículo 1. Dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nosotros podemos bendecir a Dios, ¿verdad? Pero también bien decir de nuestros hermanos. Aquí hay un buen deseo del apóstol Juan acerca de Gallo. ¿Cuál era su deseo? Que así como prosperaba en el área espiritual, prosperara también en otras áreas. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud como prospera tu alma. Cada cosa en su sitio. Primero lo espiritual, luego lo físico o material. Buscar primero el reino de Dios. Primero lo espiritual, como prospera tu alma, seas prosperado en todas las cosas. ¿De qué manera Dios quiere que bien digamos, bien hablemos los unos de los otros y tengamos buenos deseos hacia nuestros hermanos? Tal vez por momentos hemos pasado por dificultades con algún hermano, donde he tenido roces y donde no he tenido buenos deseos en mi corazón. Es un pensamiento allí rápido pasó. Dios quiere que en nuestro corazón haya ese deseo
de que nuestros hermanos sean prosperados en todas las cosas, así igual como prosperan sus almas. Bendecir. Oremos. Señor, tenemos grandiosas bendiciones en Cristo. Y Señor, lo que hemos reflexionado, lo poco que hemos reflexionado hoy es tan diminuto frente a la grandeza de tales bendiciones, que si nuestro corazón se detuviera más profundamente en aquello que tenemos en Cristo, no habría lugar al desánimo o a la angustia. Nuestras fuerzas se renovarían continuamente en Él. Pero también oramos, Señor, para que como hermanos, como comunidad que debe estar caracterizado por aquello que el Señor nos enseñó, amados los unos a los otros, hablemos bien los unos de los otros, nos animemos, construyamos y deseamos que los hermanos avancen en todas las áreas como primero deben avanzar en lo espiritual. Que bien digamos de Dios, que bien digamos de nuestros hermanos. Que nuestro corazón no se canse de decir día a día, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos cansemos de decirlo de lunes a domingo. Y aún más, cuando estamos allí en el tiempo de la cena, también decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos resucitó, que nos dio nueva vida y una nueva esperanza. Señor, que nuestro corazón esté mirando más lo que es eterno y colocando en su lugar lo que es temporal, pasajero. Gracias, Dios, en el nombre del amado Jesús.